Ok, bueno, vamos a hablar de insuficiencia respiratoria. Ay, como saben, la función esencial del aparato respiratorio consiste en garantizar que el intercambio gaseoso se haga óptimamente, manteniendo los niveles adecuados del oxígeno, que es imprescindible para la vida celular, y también al mismo tiempo eliminando el dióxido de carbono del metabolismo de los tejidos. Para que esto se dé adecuadamente se necesitan una serie de funciones del aparato respiratorio que deben estar trabajando adecuadamente, como lo es el control de la ventilación alveolar, la difusión alveolo-capilar y la perfusión pulmonar. Todos ellos deben estar en perfecta armonía para poder trabajar bien. Cuando hay un fallo en estas funciones, entonces es cuando el intercambio gaseoso sufre un cambio y es cuando hablamos de insuficiencia respiratoria. Ok. La insuficiencia respiratoria, como definición, podemos decir que es un síndrome funcional del aparato respiratorio donde se afectan los valores sanguíneos en la sangre arterial de la presión arterial del oxígeno, situándose por debajo de 60 milímetros de mercurio, y la presión parcial de dióxido de carbono por encima o igual de 50 milímetros de mercurio. Para poder compararlos, aquí les traje los valores normales. La presión arterial del oxígeno debería estar en 100 milímetros de mercurio en un aproximado de un paciente de 20 años y en 96 milímetros de mercurio en un paciente de 70 años aproximadamente. Es decir, una media del valor de 100 milímetros de mercurio. Ok, bueno. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Andrea. Ok. Ok, bueno, los valores normales de la presión de oxígeno. Varía 100 milímetros de mercurio aproximadamente, 96 es donde lo que podemos observar que todavía está bien. Y la presión de dióxido de carbono tiene una media de 37 más o 3 milímetros de mercurio, es decir, varía de 38 a 34 dependiendo de la edad. ¿Qué pasa? Hablamos de hipoxia arterial cuando esa presión arterial de oxígeno está por debajo de 80, cuando lo normal o la media es de 100 a 96. Hablamos de hipercapnia arterial cuando la presión del dióxido de carbono está por encima de 45, cuando la media es de 37 más o menos 3 milímetros de mercurio. Teniendo eso claro, vamos a hablar sobre la fisiopatología. En la fisiopatología hay 4 mecanismos importantes por los cuales se da la insuficiencia respiratoria. La primera es puede ser por una hipoventilación alveolar, donde todas las áreas de los alveolos, o la mayoría, se encuentran hipoventiladas, es decir, disminuye el flujo de aire a ellos, por lo tanto, produce una hipoxia. Estos son en pacientes donde hay enfermedades del sistema nervioso central, donde hay enfermedades de los músculos periféricos, donde hay sobredosis de sedantes. Sorry, mi internet está un poco lento. Ok, ¿me escuchan? Sí. Ok, hablando de la fisiopatología, el primer es la hipoventilación alveolar, donde, ok, la ventilación está disminuida en el alveolo, enfermedades como alteraciones del sistema nervioso central, enfermedades de los músculos periféricos, cuando hay obstrucción de la vía arterial, de la vía respiratoria, perdón, principal, entonces baja la ventilación por minuto, entonces provoca una hipoxemia acompañada de una hipercapnia. Esto se resuelve o se corrige con altas concentraciones de oxígeno, ¿okay? Para subir la presión arterial del oxígeno. Otro mecanismo es la limitación de la difusión alveolo-capilar de oxígeno.
Es decir, esa membrana alveolo-capilar deja de difundir o baja la difusión de oxígeno para el alveolo. Esto produce una hipocapnia porque el dióxido de carbono sigue intercambiándose, pero hay limitación para que entre el oxígeno. Por supuesto, la ventilación por minuto aumenta y la diferencia alveolar arterial del oxígeno también aumenta. Estos dos mecanismos se corrigen con administración de oxígeno a altas concentraciones. El otro mecanismo es el cortocircuito pulmonar, también conocido como shunt, donde esto es un extremo desequilibrio de la ventilación-perfusión. Como sabemos, debería haber un equilibrio entre ventilación y perfusión para una correcta funcionalidad. Aquí hay un desequilibrio cuando la sangre venosa que que es mixta, que tiene los dos gases, va a las áreas que no están ventiladas, pero sí están bien perfundidas, como está, no sé si ven aquí esta imagen, aquí hay alguna obstrucción o una enfermedad que provoca que las áreas estén hipoventiladas, es decir, están poco ventiladas, pero la perfusión está normal. ¿Okay? Aquí la causa más frecuente pueden ser neumonías, hemorragias, atelectasias, síndrome de distrés respiratorio, que ya lo vamos a ver, donde provoca esto. Por supuesto, cursa con una hipoxemia, también con una hipocapnia, la ventilación aumenta y el gradiente arterial del oxígeno aumenta. Esto, a diferencia, el cortocircuito pulmonar, a diferencia de los otros dos, no se corrigen con administración de oxígeno, porque hay algo que lo está impidiendo. Entonces, por más que le coloquemos altas concentraciones de oxígeno, no va a corregir al 100% la difusión. El otro es el desequilibrio de relación ventilación-perfusión. Esto se da básicamente en casi todo, porque este es el principal mecanismo de hipoxemia. Depende de la patología, por ejemplo, en aquellas que tienen alteración de las vías. Ok. Ajá. Ok, en aquellas patologías que tienen alguna alteración de las vías aéreas, por ejemplo, el EPOC, el edema o hemorragia alveolar, por ejemplo, el shunt, okay, vamos a ver áreas bien perfundidas pero hipoventiladas. Aquí se crea una vasoconstricción pulmonar para tratar de equilibrar estas áreas que están hipoventiladas. También están otras patologías como por ejemplo como un tromboembolismo pulmonar, donde más bien las áreas están hipoperfundidas por la obstrucción que hay, pero también son áreas que son ventiladas normalmente. Entonces, esto por supuesto en las dos maneras hay una hipoxemia, la ventilación puede estar normal o aumentada y la diferencia bilateral de oxígeno puede estar aumentada también. Ok, en cuanto al cuadro clínico va a depender si es una hipoxemia aguda o crónica, una hipercapnia aguda o crónica. Hablamos de, en todas ellas va a haber una alteración a nivel del sistema nervioso central y a nivel cardiovascular. En una hipoxemia aguda, en el sistema nervioso central hay una incoordinación motora, somnolencia, una capacidad intelectual disminuida y si la hipoxemia avanza puede llegar a una muerte súbita. A nivel cardiovascular vemos taquicardia, hipertensión, shock cardiogénico y cuando el oxígeno disminuye hasta 40 milímetros de mercurio, su presión, podemos observar cianosis periférica. En la hipercapnia aguda vemos desorientación temporoespacial, somnolencia, obnubilación. Ok, aló. Okay. Ajá. En la hipercapnia aguda podemos ver hasta muerte en el sistema nervioso central. A nivel cardiovascular, depende del grado de vasoconstricción por el simpático que hay a nivel compensatorio que les mencioné. El simpático se activa y podemos ver sudoración facial y anterotorácica, podemos ver taquicardia y una presión arterial variable. Cuando tenemos hipoxemia crónica, a nivel del sistema nervioso central, apatía, falta de concentración, respuesta lenta a diversos estímulos y vemos hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca. En la hipercapnia crónica
Normalmente cursa sin síntomas. Los pacientes pueden llegar hasta una presión de dióxido de carbono por encima de los 60 milímetros de mercurio y cursa sin síntomas. Sin embargo, puede haber cefalea, somnolencia y hay una vasodilatación a nivel de circulación cerebral central provocando temblores. Ok, en cuanto al diagnóstico, por supuesto, necesitamos ver los gases arteriales a través de una gasometría arterial. Ya conocemos los valores normales de tanto de la presión arterial de oxígeno y del dióxido de carbono, y ahí podemos observar si hay una hipoxemia o una hipercapnia. Y dependiendo de la clínica, vemos si es aguda o crónica. Otros exámenes complementarios de laboratorios e imágenes. En laboratorio pedimos un hemograma para saber si el paciente cursa con anemia o policitemia, lo cual va a cursar con una insuficiencia respiratoria, leucocitosis desviada izquierda para ver si hay infección y trombocitopenia cuando hay un shock séptico. Pedimos creatinina y urea para ver si hay falla renal, porque cuando hay falla renal, hay una uremia, empieza también a retener líquidos. Una retención de líquidos severa puede... sorry, ajá. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Ok. En cuanto a los laboratorios, ok, creatinina y urea, para saber si hay falla renal, ya que una falla renal severa puede provocar una retención de líquido que puede llevar a producir un edema agudo de pulmón y eso causa una insuficiencia respiratoria. Electrolitos porque cuando hay una hipocalemia, también hay falla muscular, neuromuscular, de los músculos respiratorios también y provoca una insuficiencia respiratoria. Pedimos exámenes bacteriológicos, cultivos o hemocultivos para ver si hay infecciones y lavados bronquialveolar también. Ok, en cuanto a imágenes, radiografía de tórax, por supuesto para ver las lesiones si hay a nivel de pared o pleura. A diferencia de otras patologías, por ejemplo, neumotórax, cuando tenemos hiperclaridad, aquí vemos es opacidades. Como lo vemos aquí, opacidades en un shunt pulmonar. A nivel de tomografía vemos imágenes helicoidales con contraste y reconstrucción vascular, eso es insuficiencia respiratoria, electrocardiogramas para ver si hay isquemia, arritmias que puede provocar, ecocardiografía nos dan datos para ver el gasto cardíaco, si hay una disfunción miocárdica, una disfunción ventricular, y gammagrafía de ventilación-perfusión para ver si estamos en presencia de un tromboembolismo pulmonar. Ok, en cuanto a la clasificación, tenemos según varios criterios. Según los criterios clínicos evolutivos, tenemos agudo crónico y crónico agudizado. Agudo es cuando hay una injuria aguda de horas o días, el pH está alterado y es mal tolerado. Cuando es crónico, es una progresión de la enfermedad de semanas a meses. El pH ya está relativamente normal y aquí se activan los mecanismos compensatorios. Y el crónico agudizado se establece en pacientes con insuficiencia renal crónica que sufren descompensaciones agudas, pero de su enfermedad de base. Y esto va a empeorar el intercambio gaseoso. Según las características gasométricas, está la tipo 1, que es la hipoxémica, que ya conocemos, la tipo 2, que es la hipercápnica, la tipo 3, que es la perioperatoria, en el que se asocia un aumento del volumen crítico de cierre, como ocurre en un paciente anciano con una expansión torácica por obesidad. Y tipo 4, hablamos de cuando es shock o hipoperfusión, en los cuales hay una disminución de la entrega de oxígeno y también hay un aumento en la extracción por parte del tejido del oxígeno. Entonces es como un desequilibrio demanda-oferta. Y según mecanismo patológico, de acuerdo a la fisiopatología que nombré, por hipoventilación alveolar, por alteración de la difusión, una alteración en la relación ventilación-perfusión o de izquierda a derecha. Listo. Lo dejo con la compañera Dariadne.
Pasa la lámina, por favor. Vamos a estar hablando un poco más sobre la clasificación de la insuficiencia respiratoria. Tenemos insuficiencia respiratoria con hipercapnia y sin hipercapnia. Con hipercapnia se divide en parénquima pulmonar sano y parénquima pulmonar patológico, y sin hipercapnia en enfermedades pulmonares crónicas y enfermedades pulmonares agudas. Pasada la lámina, vamos a seguir explicándolo poco a poco. Por favor, pasa el dato que se encarga de la eliminación del CO2. Y su mecanismo fisiopatológico es que hay una hipoventilación alveolar. ¿Qué la produce? La ausencia de actividad de los centros respiratorios. Un paciente que tiene una sobredosis de algún fármaco, lesiones en el sistema nervioso central, hipoventilación alveolar, enfermedades neuronales y de las vías nerviosas agudas como el síndrome de Guillain-Barré crónica, como la esclerosis múltiple, allí lo pueden ver en la lámina, y enfermedades de la placa neuromotora, como miastenia gravis, síndromes de apnea e hipopnea durante el sueño y obstrucción de las vías respiratorias. En cuanto al tratamiento, si mi paciente se encuentra totalmente sedado por la sobredosis de fármaco que tiene, se le puede colocar o es indicado la ventilación mecánica con una fracción de oxígeno alta. Además de eso, se le debe indicar o forzar a la diuresis para disminuir el contenido de fármaco que hay a nivel de su sistema. También podemos notar que si mi paciente no se encuentra comatoso, sino que responde a los estímulos ambientales, a él se le puede dejar con ventilación espontánea y se le puede colocar una mascarilla con una fracción de oxígeno de 24% o canalículos nasales de 1 litro por minuto. Ahora, si mi paciente presenta apnea del sueño, a él se le va a colocar como tratamiento una ventilación mecánica que se llama CPAA, que habla sobre presión positiva continua. Y si mi paciente posee enfermedades neuromusculares, a él se le va a tomar de forma distinta. ¿Por qué? Porque ahora la fisiopatología, o sea, este tipo de enfermedades se comportan con una fisiopatología o un mecanismo de desequilibrio de la relación ventilación y perfusión. Así que él no solamente se va a encontrar con ventilación mecánica durante la fase aguda de la enfermedad, sino durante todo el estadio clínico que tenga el paciente. Pasa la lámina. En cuanto a la insuficiencia respiratoria e hipercápnica con lesión pulmonar, esta se caracteriza primero porque hay una lesión a nivel pulmonar que no me permite la eliminación del CO2, y su mecanismo fisiopatológico es el desequilibrio que hay a nivel de la relación ventilación-perfusión. Hay dos patologías que en este subgrupo son bastante llamativas, que es el EPOC, que puede cursar con una insuficiencia respiratoria aguda, es decir, que este tuvo una manifestación aguda en medio de su historia natural, que puede ser aislada o puede ser repetitiva, y también se puede manifestar como una insuficiencia respiratoria crónica. Cuando hablamos de EPOC, tenemos que tomar en cuenta que este puede estar en un proceso clínico que parece estable, pero por distintos factores se puede exacerbar y llevarme a una insuficiencia respiratoria aguda, dándome ciertos signos y síntomas que deberíamos conocer. En la parte respiratoria va a haber un empeoramiento de la disnea, aumento de la tos, aumento del volumen y purulencia del esputo, audición de sibilancias, taquipnea, tiraje intercostal, irregularidades del patrón respiratorio, roncos, sibilancias generalizadas. En la parte cardiovascular, el paciente va a presentar taquicardia sinusal o arritmias de origen supraventricular, pulso paradójico, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, edema en las partes de declive, sobre todo en aquellos pacientes que se encuentran encamados, ruidos cardíacos hipofonéticos. En la parte neuropsíquico, el paciente se va a mostrar desorientado temporoespacial, incapacidad intelectual, somnolencia, estupor, coma, agresividad, apatía y temblor. Y el tratamiento para este tipo de pacientes vendría siendo la oxigenoterapia, los broncodilatadores inhalados de acción corta y los glucocorticoides sistémicos. Pasa la lámina.
El asma aguda se presenta con una hipoxia que es moderada, va de 50 a 60 milímetros de mercurio, y una hipocapnia, y además de eso una alcalosis respiratoria en el 90% de sus casos. Pero sucede que si al aplicarle el medicamento para esta asma leve moderada, que sería SABA, corticosteroides sistémicos y oxígeno, ella no logra mejorar, sino que sigue progresando a severa y potencialmente fatal. Va a haber una fatiga y un cansancio, una debilidad a nivel de los músculos respiratorios que me va a llevar a una hipoventilación alveolar y me va a producir una hipercapnia. En este momento el tratamiento para el asma aguda severa o potencialmente el asma aguda severa vendría siendo el SABA, bromuro de hipatropio inhalado, oxigenoterapia y corticosteroides sistémicos. Pasa la lámina. En cuanto a la insuficiencia respiratoria hipoxémica, esta es en la que no hay un aumento de la presión de dióxido de carbono, sino que aquí va a haber una disminución de la presión de oxígeno a nivel de la sangre arterial, que va a dar en enfermedades de curso crónico como el EPOC, enfermedades intersticiales difusas y enfermedades vasculares pulmonares, y el tratamiento para esta se da oxigenoterapia a mascarilla flujo alto o flujo bajo. Ejemplo de esto, podemos que las enfermedades intersticiales difusas de pulmón, a ellas se les va a dar una oxigenoterapia con mascarilla flujo alto que va desde 35 hasta un 40%. En el EPOC se le da un flujo de 24%, y podemos notar que en la insuficiencia respiratoria hipoxémica el mecanismo fisiopatológico que me lo produce es un cortocircuito pulmonar. Además de eso, también se puede ver mixto relacionado con un desequilibrio en cuanto a la relación de ventilación y perfusión. Las enfermedades agudas difusas que me producen una insuficiencia respiratoria hipoxémica vendría siendo el edema pulmonar cardiogénico, el no cardiogénico, estaríamos hablando de síndrome de distrés respiratorio agudo, y en las enfermedades agudas no difusas que me producen una insuficiencia respiratoria hipoxémica sería neumonía grave y los tromboembolismos pulmonares, y para ello se le aplica oxigenoterapia a flujo bajo, antibiótico-terapia y anticoagulante. En cuanto a las enfermedades agudas difusas, los edemas de pulmón, hablábamos de que hay uno cardiogénico y hay otros que no son cardiogénicos. Los cardiogénicos se producen por un aumento de la presión hidrostática que va a producir la salida del líquido a nivel del alveolo, y está también el neurogénico, que también aumenta la presión hidrostática, pero es por un estímulo hipotalámico por parte del sistema simpático. Y el no cardiogénico, el síndrome de distrés respiratorio, es aquel que no se produce a través de estos medios, sino que va a haber una alteración a nivel de la membrana de los capilares pulmonares. Vamos a estar hablando un poco más de ello. Pasar a la mente. El síndrome de distrés respiratorio agudo. El distrés respiratorio agudo es un síndrome caracterizado por el edema de pulmón no cardiogénico debido a la alteración de la permeabilidad de la membrana capilar pulmonar, y se presenta como una insuficiencia respiratoria grave con infiltrado pulmonar bilateral, difuso y disminución de la distensión pulmonar. En cuanto a la epidemiología, al síndrome de distrés respiratorio agudo anteriormente se le conocía como pulmón blanco, pulmón de shock, pulmón de sexy, incluso anteriormente se le llamaba síndrome de distrés respiratorio adulto. Luego se le denomina síndrome de distrés respiratorio agudo. En cuanto a la clasificación, podemos notar que puede haber una afectación pulmonar directa por aspiración o neumonía viral o bacteriana, o por afectación pulmonar indirecta como síndrome séptico, traumatismos extratorácicos y causa de politransfusional. En cuanto a su fisiopatología, nosotros vamos a notar que hay una alteración a nivel de la... No, sigue allí. No lo pases todavía. Ok, en cuanto a su fisiopatología, nosotros vamos a notar que hay una alteración al nivel de la microcirculación de la membrana de los capilares pulmonares, por lo tanto, se va a producir una salida de líquido de plasma rico en proteínas hacia el espacio alveolar, y va a llevar a cabo
que se produzca una serie de reacciones inflamatorias, activación de complementos, cascada de coagulación, las células inflamatorias van a estar allí en ese lugar, lo cual va a producir aún más daño, se va a producir un hiperconcentrado, va a haber hipertensión pulmonar, y todo esto me va a llevar al colapso del alveolo y una disminución en cuanto a la distensibilidad respiratoria. También vamos a ver que va a haber un esfuerzo mayor al respirar, y esto me va a llevar a una insuficiencia respiratoria grave. Pásalo. Pásalo, por favor. En cuanto a la clínica, al cuadro clínico, hay un cuadro clínico que es agudo. Ocurre en pocas horas de que sucede la lesión. El paciente, por ejemplo, tuvo una aspiración de contenido gástrico y a pocas horas presenta taquipnea e insuficiencia respiratoria grave. También hay otro cuadro clínico que es más progresivo, en el cual va a haber una fase inicial en donde la exploración física y la radiografía de tórax son normales. Va a ir apareciendo taquicardia, taquipnea y alcalosis respiratoria, una fase latente en la que aparece de 6 a 48 horas después del inicio de la causa clínica que lo está provocando. Hay una hiperventilación, hay una hipocapnia, moderado incremento del trabajo respiratorio, anormalidades en la radiografía. En la fase de insuficiencia respiratoria hay taquipnea, disnea, estertores pulmonares bilaterales, infiltrados radiológicos difusos, y por último hay una fase de consolidación con hipoxemia refractaria. En cuanto al criterio diagnóstico y la clasificación del síndrome de distrés respiratorio agudo según la definición de Berlin, primero tenemos que ver si hay la existencia de la enfermedad desencadenante en una semana de evolución o menos. Si hay infiltrado bilateral en la radiografía de tórax que no se explique por derrame pleural, atelectasia o nódulo. Si hay una insuficiencia respiratoria no explicable totalmente por fallo cardíaco o sobrecarga hídrica, y si hay la necesidad objetiva de descartar el edema pulmonar hidrostático con una ecocardiografía, si no hay un factor desencadenante. En cuanto a la clasificación del síndrome de distrés respiratorio agudo, déjame la otra lámina. En cuanto a la clasificación, va a ser a través de un cociente entre presión arterial de oxígeno y la fracción de oxígeno. Decimos que es leve cuando el cociente de esto da entre 200 a 300 y se va a aplicar ventilación mecánica con presión positiva continua mayor a 500 centímetros de agua. Decimos que es moderada cuando el cociente da entre 100 a 200 y también se aplica presión continua positiva mayor a 500 centímetros de agua. Y decimos que es grave cuando el cociente da menor o igual a 100 y se le aplica presión continua positiva mayor a 5 centímetros de agua en cuanto a la oxigenación. Pásalo. En cuanto al algoritmo diagnóstico de una insuficiencia respiratoria aguda, vamos a ver los criterios clínicos, cómo llega el paciente, le hacemos una gasometría, y si la presión de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio, pensamos en una insuficiencia respiratoria aguda. Vamos a evaluar la presión de dióxido de carbono, si es normal o baja. Si es normal o baja, vamos a hacer una rayos X, y dependiendo del resultado, si los pulmones se ven claros, podemos pensar en broncoespasmo, EPOC agudizado, tromboembolismo, shock agudo izquierdo-derecho o microatelectasia. Si se ven opacidades localizadas, pensamos en neumonía, atelectasias, infartos pulmonares, aspiración, hemorragias localizadas. Si veo opacidades difusos, pienso en distrés agudo, bronconeumonía, inhalación de tóxico, embolismo graso. Y si hay afectación extrapulmonar, pienso en un derrame pleural, en toros patientes, en ruptura diafragmática. Tenemos que también analizar el hecho de si la presión del dióxido de carbono está alta. Si la presión del dióxido de carbono está alta, tenemos que ver cuál es la relación que hay entre la presión
la presión de oxígeno alveolar y la presión de oxígeno a nivel arterial. Y si es anormal, de nuevo vamos a la radiografía, y si es normal, pensamos en una depresión del centro respiratorio. Si es anormal, vamos a la radiografía nuevamente, lo que expliqué anteriormente, y si es normal, pensamos en una depresión del centro respiratorio, enfermedades neuromuscular y obstrucción de la vía aérea superior. Ahora, si cuando yo le hago el examen de sangre, la gasometría, me sale que es mayor a 60 milímetros de mercurio, tendríamos que buscar otros diagnósticos. Pasa a la... Okay. No, ya va. ¿Me escuchan? Que no sé qué pasó aquí. Sí, sí te escucho. Dayadis, tienes el micrófono y video apagado. Para hablar. ¿Me están escuchando allí? Sí, sí te escuchamos. Sí, David, perfecto. ¿Por qué? Pero en la pantalla no se me ve las láminas. Dice algo extraño. Bueno, ok. Entonces, en cuanto a oxigenoterapia, decimos de bajo flujo cuando aquella no es capaz de satisfacer las necesidades inspiratorias, sino que también el paciente va a inspirar aire del ambiente. En esto tenemos las cánulas nasales y las mascarillas de bolsa reservorio. Y las de alto flujo son aquellas que proporcionan el oxígeno necesario y que no se modifica. Entre ellas vamos a tener el sistema de Venturi. Okay. Bueno, eso fue todo. No logro ver qué está pasando ahí, no sé qué pasó mi